Vivir para Dios es conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se tiene que moldear a nuestro estilo de vida, o más bien, ¿verdad? No moldear, sino que cortamos. Esto no de la Biblia, casi arrancando las hojas, ¿verdad? Diciendo, esto yo no lo creo, así que nunca voy a aceptarlo ni verlo. Entonces arrancamos ese pedazo de la Biblia. No creo en el Apocalipsis, que viene un fin al mundo. Entonces arranca todo el libro de Apocalipsis, que al cabo que no lo cree. Entonces, ¿con qué se viene quedando al último? A veces son las personas con un pedacitito así chiquito. Dios es amor. Y ya. Y eso no es todo realmente. Necesito que me vayas contando el tiempo, hija, como sea, el tiempo que siempre es los martes. Le voy a dar hasta donde Dios me permite darle aquí en esta enseñanza que quiero empezar a dar. Quiero darla los martes porque pues el viernes es el viernes familiar y el domingo pues lo que Dios quiera. Entonces el martes lo voy a tomar un poquito más, lo hemos tomado como doctrina básica y hablar cosas importantes como lo hicimos antes de la proclama, y ahorita creo que es muy importante y necesario tocar ese tema que a lo mejor como estaba diciendo, no lo voy a terminar todo hoy, no, definitivamente yo sé que no, pero así les vamos a empezar para ir entendiendo un poquito esto. Y así podemos avanzar, que es algo muy importante, como le estaba diciendo. En la palabra de Dios está la verdad. En la palabra de Dios es la que nos arregla, nos corrige, nos enseña la manera correcta que al Padre le agrada, cómo debemos de vivir. Entonces, nuestra vida tiene que ser formada conforme a la palabra, no la palabra a nuestra vida. Eso es algo muy importante, que a veces causa problemas entre la persona, entre uno mismo, en la persona personal y alrededor, con su pareja, con sus hijos, su familia. Causa problemas. Eso es lo que es ser creyente. No voy a estar aquí engañando a nadie, diciéndoles que venga a parar de sufrir, porque sería una vil mentira. Y aquí estamos para hablar verdad. Entonces, mire, ya parece que estoy hasta predicando. Déjenme, vamos a hacer una oración para así de esa manera entrar en el tema. Acompáñenme donde usted esté, ahí en su lugar. ¿Verdad? Acompáñenme en esta oración. Padre amado, Padre misericordia, muchas gracias, Padre, por permitirnos estar aquí en tu casa. Te ruego en esta hora en el nombre de Jesús, Señor, que quites todo aquellas cosas que quieren bloquear tu palabra, Señor, que fluya tu palabra en este lugar. Por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús, que tú quites toda oposición en los aires que pueda estar aquí, Señor. Por favor, te lo ruego en esta hora en el nombre de Jesús, Señor, y que los cielos sean abiertos y tu bendición sea derramada sobre nuestras vidas, Padre. Por favor, te lo ruego en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, que tú limpies los aires, Señor, y que nos hables, que uses mis labios, Padre, te lo ruego en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Ya que hemos orado, ¿verdad? Nos ponemos en las manos del Señor. Y ya que nos hable, que nos enseñe. Porque a eso venimos a la casa de Dios. No venimos nada más a calentar una silla o quedar bien con la persona de al lado, o su familia, o su pareja. No, hermano, vinimos aquí a aprender la palabra del Señor, lo que Él tiene para nosotros. Aunque haya oposición, nosotros avanzamos. Ahora, les quiero entrar en ese tema que le puse por título Alefato hebreo, que es algo muy interesante que tenemos que tener conocimiento nosotros, porque, bueno, aparte que es muy importante, lo he mencionado yo también, ya parece que como en 2 enseñanzas. Y en ese momento de que lo toqué, pensé o creí que en cierta manera les di a entender qué era, de qué se trataba. Pero creo que era necesario, como sea, tomar un tiempo para explicar un poquito más de lo que es esto, el alefato hebreo. Es algo muy interesante. Sí es bastante información que les voy a dar hoy, pero nos va a bendecir.
y usted va a entender que no nada más se trata de, oh, es al alefato hebreo, qué padre. No, eso le va a impactar a su vida, en su diario vivir, porque eso, al final de cuentas eso es lo que debe de ser cuando estamos exponiendo la palabra de Dios. Si fuera por puro conocimiento nada más, pues fuéramos a la escuela o al otro lugar. Pero aquí se trata de tener conocimiento para poder vivir para Dios. Entonces, esto que yo le estoy queriendo enseñar hoy, sí, es algo amplio, pero le va a afectar en su diario vivir ahorita y hasta el final de los tiempos, hasta que el Señor venga. Ya sea que Él nos lleve o nos toque estar cuando Él regrese. Y si nos toca estar cuando Él regrese, hermanos, va a ser sumamente importante que tengamos este conocimiento de esta enseñanza. Bastante. Usted se va a dar cuenta la importancia que tiene de tener este conocimiento de esta enseñanza y vivirlo. Ahora, déjeme voy despacito, porque como les había dicho, es bastante información. La característica de Daniel, quiero empezar ahí nomás en decirles eso, era que no solo tenía él conocimiento, porque debemos de entender que hay una diferencia en tener conocimiento y entendimiento. Eso es una diferencia bastante. Porque yo puedo tener todo el conocimiento posiblemente, pero no entiendo ni papa, dijeran por ahí, ¿verdad? No entiendo nada. Entonces, lo que importa bastante es que tengas, aunque sea lo mínimo de conocimiento, pero que lo entiendas y que puedas vivir para Dios. Eso es sumamente importante, tener el conocimiento, pero también el entendimiento para poder saber de qué es. Por eso es que aquí enseñamos despacito y aparte las grabamos para poder de esa manera ser bendición para ustedes, que lo puedan repetir cuando vamos a tocar algo importante. Todas las palabras es importante, claro. No que una es otra y no, todo es importante. Ahora, quisiera ir aquí dándoles una información para ir entendiendo todo esto. Realmente quiero también mencionar, ¿verdad?, que hemos hablado aquí de un escenario, en el mismo ministerio, nuestro apóstol ha enseñado que hay escenarios que nos marcan a nosotros el reloj profético de Dios de cuando el Señor viene pronto. Y todos esos 7 bujías del reloj de Dios que nosotros conocemos y que hemos enseñado aquí, ¿cuántos se acuerdan cuántas son? ¿O qué, cuáles son? Y la familia, ese fue el 7º. Ahora, entre todos esos escenarios está uno que se llama Israel, ¿verdad? En ese escenario de Israel tenemos que tomarle nosotros bastante importancia como los demás, no que nada más y a veces hay personas que toman el extremo de decir el reloj solamente dice Israel y eso no es cierto. Hay muchas otras cosas. Israel es una de las bujías del reloj de Dios, no es el reloj. Pero entendiéndolo eso, podemos entender entonces que debemos de importarnos qué le pasa pues a esa nación y cómo es que la profecía de la palabra se ha estado cumpliendo cuando se habla a ese pueblo hasta el día de ahora. Bastantes profecías ya cumplidas, no contando las de, obviamente, el Señor Jesús que vino, ¿verdad? Es totalmente diferente. Ahora, me quiero saltar de ahí al mencionarles algunas cosas, ya que les estoy hablando de Israel. Israel en sí, fíjense que él tiene como una nación reconocida por el mundo, por las naciones, desde 1948. Ese fue el año que Israel fue conocido, ya reconocido mundialmente como un país. Antes de eso no estaba. A nosotros nos tiene que importar la historia de Israel en ese sentido. No porque nos queramos judaizar, Señor reprenda al diablo. No, para eso no. Sino porque nos importa saber todo lo que hay ahí también que nos corresponde a nosotros. Ahora, de esa manera, Israel fue hecha nación en 1948, que eso fue algo sin precedente en la historia de la humanidad.
Un hecho que para muchos pudo pasar inadvertido. O sea, mire, es que simplemente eso fue algo increíble lo que pasó ahí en Israel en ese tiempo. Hay tantas naciones ahorita que tienen que tienen, ¿cómo le puedo decir? Más tiempo de ser reconocidos como una nación, como un pueblo, y realmente no han avanzado nada. No han avanzado nada. Y Israel, en el poco tiempo que tiene desde 1948, ha podido escalar de una manera increíble en el mundo, de ser una influencia potencial. Entonces, nos debemos de inquietar un poquito sobre esa situación. Mire, Isaías lo está hablando. En Isaías 66:8 dice la palabra del Señor. A ver, ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? Es dado a luz un país en un solo día. Nace una nación toda de una vez. Pues Sión apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Aquí esta profecía está hablando de Israel, que se llegó a cumplir en 1948. Esto fue 2710 años antes. 2710 años antes de 1948 cuando se dio esta profecía. Y se cumplió. ¿Tanto tiempo duró, pastor? Mire, pues eso es ya la historia. Eso está la historia. Nosotros estamos viviendo en un mejor tiempo. Déjenme les aclaro. Porque Dios nos está mostrando todo el panorama. O sea que hay donde comer. Hay bastante comida que comer. Aquí palabra de Dios. Él nos está abriendo el panorama para entender varias cosas que mucha gente en aquel entonces quisieran saber o querían conocer, pero Dios no les permitió porque no era el tiempo de ellos. Muchos de ellos profetizaron cosas que ellos no vivieron, no tienen idea ni para quién se la estaban profetizando. Pero nosotros nos ha tocado vivir un tiempo como el versículo de Daniel, ¿verdad? Que dice que la ciencia aumenta en el tiempo final y mucha gente aplica ese versículo simplemente a la tecnología y todo eso, y ciertamente es cierto, pero también hay que trasladarlo a la iglesia. En el tiempo final se nos está dando a nosotros un enriquecimiento de la palabra, un conocimiento de la palabra para poder llegar tal como era Daniel, que estaba lleno de conocimiento y no nomás de conocimiento, sino que también de entendimiento, que es muy importante. Ahora, eso ya ahí es en Isaías 66:8, donde está hablando ahí de Israel y cómo es formado y todo esto. Y cómo ese pasaje que es profético, nadie lo puede negar, que se cumplió. Ahí está Israel, con problemas, sí, pero ahí está. Que ha avanzado bastante, también ha avanzado bastante. Quiero que le platico, ¿verdad? Que Dios nos permitió ir ahí y es un lugar hermoso. Realmente es un lugar hermoso, muy bonito en todos los aspectos. Entonces, eso nos da a entender varias cosas, hermano. Dios está con ese pueblo, Dios está con esa nación. Y nosotros no podemos agarrar la idea y el concepto de muchas personas que agarran que Israel ya está desechado. No. Mire, voy a llevarle a un versículo que se me olvidó ponerlo en los slides, pero aquí lo voy a poner para que lo podamos entender. A ver, aquí estoy. Deme un minuto. Ahí está. Y aquí ya lo tenía. Romanos 11:25. En Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Fíjese cómo dice este versículo, hermano. O sea que aquellas personas que andan diciendo que Israel está desechado, ese es un ignorante, no sabe lo que está hablando, no lee la escritura. Y si la lee no la entiende. Aquí está bien claro el versículo. Está hablando de un time out que le dieron a Israel.
Y aquí está diciendo por qué y para qué. Pero está dando un tiempo ahí. Está dando un tiempo ahí, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, déjenme nomás les leo este mismo versículo en otra versión que traigo aquí. De tiro se me pasó escribir esto. Ahí, disculpe. Pero mire, aquí la tengo. Mire, como dice la BLS, hermanos en Cristo, hay muchos que ustedes todavía no saben. Por eso voy a explicarles el plan de Dios. Tenía en secreto. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Jesucristo, pero solo se portarán así hasta que los judíos pasen a formar parte de su pueblo. Aquí está hablando ya en un enfoque de lo que le está pasando a Israel nada más. Pero gracias a Dios hay varias versiones que nos dan a entender varias cosas bien bonitas. Mire esta versión. Hermanos, no quiero que ignoréis este misterio para que no presumáis de vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel ha sucedido hasta que todos los paganos hayan entrado. Mire cómo dice esta versión. Ay, Señor amado pastor, ¿por qué está hablando así de esa manera? Pues eso es lo que éramos. No teníamos ni parte ni suerte en el plan de Dios. Bueno, sí estaba ahí, ¿verdad? Pero estaba para un tiempo final, que ese es el tiempo que nos ha tocado a nosotros. Nosotros no somos israelitas, hermano. Entonces nosotros calificamos en esto, aunque no nos guste que nos digan que éramos paganos, sí éramos paganos, pero ya no lo somos, porque hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, hemos obedecido y le estamos siguiendo. Entonces ya eso ya quedó atrás. Ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ok, vamos avanzando entonces. Otra cosa más que le iba a dar de este versículo es de que como me llama la atención bastante que dice aquí hasta que haya entrado la plenitud, ¿verdad? Entonces la plenitud es un griego 41:38 que aquí dice, en sus significados dice, como contenido, suplemento, lo que es llenado como un contenedor, periodo. Entonces, no es todo el tiempo, hermano. Hay que entender este versículo bien claro. No es todo el tiempo. Es nada más hasta que se cumpla algo. ¿Verdad que lo podemos entender aquí? La salvación de los gentiles hasta que llega a un punto que solamente Dios sabe. Entonces ya va a empezar lo que ha de pasar. ¿Y qué es lo que falta? Hermanos, es algo terrible. Es algo terrible lo que viene para la humanidad. Y la humanidad, hermano, está dormida, no lo cree. Como les estaba diciendo al principio, no lo cree. Cree que todo eso es un show. Piensa que eso es un juego. Ustedes no pueden pensar de esa manera. Viene algo terrible para la humanidad. Para el Hijo de Dios, no. Hay esperanza, hay vida, hay un rescate. Y y lo más importante es que hay un escape para lo que viene. Pero hermano, no se le va a dar a todos eso. Y eso es donde quiero aquí tomarme despacito para no confundirnos. No estamos hablando de la salvación. Yo no estoy hablando de la salvación. Usted es salvo hasta el final si su fe está en Cristo y se permanece y todo eso. Qué bueno, va a ser salvo de la condenación eterna, pero no de la tribulación, que es muy diferente. Nosotros aquí estamos enseñando a la iglesia, a aquellos que anhelan alcanzar en Dios, alcanzar una estatura, una posición de poder ser llevados de aquí y no sufrir, hermano, porque créanme que lo que viene no es nada agradable. Si hasta ahorita lo que hemos visto en la historia de la humanidad no se le hace de feo, pues lo que viene va a estar todo compactado. Ahora, déjame, voy avanzando aquí, déjame salgo de esto aquí rapidito para regresar a la enseñanza. Ok. Ok, aquí estamos. Ok, ahora, y como pues el alefato hebreo es una lengua, es un lenguaje, ¿verdad?
quisiera dar un poquito de historia sobre el lenguaje. Es que no nomás se puede hablar de un punto y luego me van a decir y luego llegan las preguntas y luego qué pasó con aquellas otras lenguas y luego aquello y esto. Miren, por eso estoy tomando mi tiempo. Les dije desde el principio que no iba a apurarme y aparte de eso, pues lo que el Señor nos permita alcanzar hoy nada más. Porque tenemos que hacer intercesión. ¿Ah? Hay necesidad, nosotros tenemos mucha necesidad. Dios es el único que nos puede auxiliar, debemos de entender eso. No hay a dónde correr, no hay a quien pedirle socorro, no le vamos a pedir al gobierno ayuda. Ahora, Génesis 11:1 dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Ahí está bien claro para que lo tengamos bien clarito. Todos hablaban lo mismo. Si usted se quiere imaginar en su cabecita que todos hablaran español, está bien, pero no era, todos modos. Pero para que lo pueda entender, todos hablaban una sola lengua. Ese fue en el tiempo de Babel. Cuando querían construir la torre de Babel, todos hablaban la misma lengua, todos estaban unidos. Todos estaban en ese mismo sentir. Ahí cuenta la historia, pues. Porque lo que ellos se habían propuesto hacer, sí lo iban a lograr. Si es que Dios no se pone en el medio y dice, no van a hacer eso. Entonces, como vio Dios, y estos están unidos, hablan la misma lengua, se lo propusieron. ¿Cómo es la maldad? La gente mala, fíjese, es algo que yo me he mirado bastante. Ay, disculpe tanta interrupción, ¿verdad? Pero fíjese que yo me acuerdo, porque el Señor me rescató pues del mundo a mí. Yo no era un santo, a mí estoy trabajando, está trabajando conmigo todavía. Entonces, mire, el Señor me sacó de las calles y yo pertenecía a ciertas cosas, ¿verdad? En ese tiempo de mi vida, de maldad. Y esas organizaciones están más organizadas que la iglesia. Es la triste realidad. En la iglesia en general, no estoy hablando del ministerio, porque gracias a Dios el ministerio, mire, los que quieren sujetarse y obedecer voluntariamente por amor, van a encontrar la formación, van a encontrar la estructura, van a encontrar el orden y el respaldo, hermano. Pero los que nada más están con el sobrenombre es otra cosa, son otros 20 pesos. Pero lo que le quería decir yo es eso. Que el mundo de las tinieblas, en esa manera, digo, Señor, aquellos ahí estaban siempre cuadrados y todo esto. Y aquí en la casa del Señor, ¿qué es lo que vemos? Cada quien hace lo que quiere. No me diga nada, pastor, me ofendo, me voy de su iglesia porque no me tomó en cuenta, ya no regreso. Aquí actitudes así, hermano. O sea, yo soy más. Yo debería de estar ahí al frente para que todos me vean. Mira, ideas, conceptos que no son de Dios. Así está la iglesia. Entonces la iglesia está por la calle de la amargura en ese sentido. Y el único que lo va a arreglar no va a ser yo, no va a ser el ministerio, va a ser Dios. En su tiempo, mire, cuando ya, por eso, mire, la gran tribulación, por eso, en una manera va a ser ahí, te vas a tener que arreglar a quien que no quieras. Qué triste que se esperan hasta ese tiempo. Estando la escritura expuesta a nuestro alcance, hermano, ahorita con esa tecnología, aquí tengo mi aparato, la Biblia, tengo bastantes Biblias, diccionarios y todo eso para explorar, para llenarnos, para ahorita hacerlo, ahorita que tenemos tiempo, que tenemos esa libertad de hacerlo. No, ya cuando estás allá en aprietos, ahora sí, Señor, ahora sí te voy a hacer caso, pero pues ya se llevó a la novia, ya te quedaste, ahora tienes que limpiar las vestiduras ahí sufriendo. Todo nomás porque querés celebrar Navidad. Ay, ya pasó, ¿verdad? Como sea, mire, es que eso es del mundo. Eso es del mundo, es el entretenimiento ahí nada más. Eso no es nada que ver con Dios. Y todavía los aferrados. Es de Dios. Es de Dios. A ver, enséñame dónde es de Dios. Es de Dios. No tienen dónde enseñar que es de Dios. Solamente puras ideas
Con fantasía, sí. Como les enseña ahí el comercial de la Coca-Cola, ¿verdad? Que se aparece Santa Claus. Piensan que así es esto, hermano. Eso es la realidad, hermano. Entendamos. Ahora, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Entonces, eso debemos de entender que eso fue en ese entonces. El Señor dijo, no voy a permitir que hagan tal cosa, voy a descender. Y pasó lo que pasó, que ahí está la historia, que los dispersó y cada uno ya no se entendían. Ya no se entendían. Uno empezó a hablar ahí mexicano, el otro empezó a hablar ahí chino. Y ya no supieron ni qué. Entonces, pero ahí fue donde se fueron dispersados. Entonces ya de ahí me quiero saltar. No voy a, es que si no estuviera una clase de historia, ¿verdad? Estuviera ahí, luego pasó esto y aquello. Pero yo les doy esta información para inquietarlos, mire, porque es más riqueza, hay más información que le va a ayudar y beneficiar que estar viendo la Next Avengers. ¿Y su planeta? ¿Dónde estaba allá? Sí, y vino de los cosmos y que no sé qué. ¿Y la Biblia qué? Fíjese que entre todo eso, bueno, si es que llego a hablar de eso, mejor déjame un poco aquí porque si no, no voy a dar nada, Señor amado. Entonces déjame, voy avanzando aquí. Y nosotros, mire, nosotros tenemos un lenguaje. Esa es aquí una gran motivación para aquellos que no tienen el bautismo del Espíritu Santo y no hablan lenguas. Ya de plano que si no se motivan, pues pídanle ayuda a Dios. Pero mire, primera de Corintios 14:2, mire lo que dice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que su espíritu habla misterios. Mire ahí eso, hermano. Ya me salté de lo que es Génesis 11:1 hasta primera de Corintios, porque le dije que no voy a hablar de esa historia ahí. Pero nosotros tenemos nuestra propia lengua en este tiempo ahorita. Porque aquellos que estamos bautizados con el Espíritu Santo, no entendemos lo que hablamos. ¿Algo usted entiende? Yo no entiendo. Al menos que Dios me permita tener el don de discernimiento de lenguas, entonces, interpretación de lenguas. Bueno, interpretación de lenguas, entonces ya entendería. Pero de ahí en afuera, no. Entonces está fluyendo ese lenguaje ahorita. Y fíjese qué importante y bonito es esto. O sea que el espíritu de nosotros habla misterios con Dios que el diablo no entiende. Aquí el diablo no, este lenguaje no lo entiende él. Eso es de Dios. Eso es una conexión directa con la persona. Te voy a conectar contigo. Ya te di la clave y el password, ahí está. Habla en lenguas. Entonces ya se comunica contigo. Por eso, es que es bien bonito eso. Pero ese lenguaje no lo entiende el diablo, que el Señor lo reprenda. Él entiende todos los lenguajes del mundo porque el mundo le pertenece. Ahora, déjeme voy avanzando. Le quise dar ese primero para que le tomara la importancia que debe de ser para usted. Al hablar a este punto de las lenguas, de allá se originaron en lo que viene siendo en Babel. Allá hablaban todos una misma lengua. Después de ahí hubo una dispersión. Y ya después llegamos al punto de nosotros donde nos importa ahorita, que es primera de Corintios 14:2. Le estoy dando un salto grandísimo. Pero me voy a regresar nada más poquito para algunas cosas. Que viene siendo el lenguaje que nos debe de importar a nosotros saber como cristianos, como hijos de Dios, ¿cuál debe de ser? Quiero que me conteste. La sabiduría. ¿Cuál lenguaje? Como hijos de Dios, que decimos que somos. La Biblia dice la hermana, el Espíritu Santo dice la hermana, pero a ver, ¿cuál fue la pregunta que di?
¿Nos debe de interesar? Bueno, el del Espíritu no puede ser porque no le vamos a entender. El de la Biblia sí, es el logos, es el conocimiento, pero de eso no estoy hablando yo. Sino que nos debe de interesar conocer una lengua, un lenguaje. Mire, no nos debe de interesar nuestra raíz de hablar español. ¿Dónde vino el español? Y si le interesa, qué bueno. Y si tiene tiempo para estudiarlo, sería fabuloso. Así hasta a mí me ayudaría bastante en varias cosas, posiblemente, ¿verdad? Está bien. ¿Ruso? ¿Para qué quieres ser ruso? A menos que se vaya a ir para allá. ¿Verdad? Al menos que el Señor lo vaya a preparar, voy para Rusia, allá el Señor me va a mandar, entonces tengo que hablar el ruso. Chino, no necesita aprender chino para comer comida china. Entonces no se tiene que preocupar de eso. Pero entonces, ¿qué lenguaje nos debe de preocupar? El maya, tengo que conocer mis orígenes mayas y aztecas, así que tengo que ir a ver cómo hablaban ellos. Eso no nos debe de interesar. Entonces, vámonos a la Biblia. La Biblia fue compuesta por 3 lenguajes: arameo y hebreo en el Viejo Testamento. El Nuevo Testamento fue compuesto en griego. Nada más. Eso es importante nota de tener bien clara. Porque solamente profundizándonos de esa manera, pues que podemos entender algunas cosas que son bien importantes. No se trata de que yo me voy a poner ahorita a hablar hebreo, shalom. Es la única palabra que me sé, hermanos. Entonces, no se trata de eso. No se trata de eso. No se trata de decir, yo ya sé, y tú no sabes, ignorante. No se trata de eso. No se trata de uno así hacerlo. Y si lo hace, como le digo, como cualquier otro idioma, qué bueno, gloria a Dios. Este sí le va a beneficiar más, de eso sí le digo, si se mete en la palabra de Dios. Si no se mete en la palabra de Dios, en nada le va a ayudar. Mejor aprenda chino. Pero si se va a meter en la palabra de Dios, entonces sí, si tiene tiempo, pues aprenda hebreo, ¿por qué no? Porque el arameo ya es un lenguaje ya ese muerto, ya no se habla. El hebreo, sí. El griego, tampoco. Bueno, sí, en cierta manera, pero no nos interesa ese. Porque los israelitas, ¿dónde eran? Eran hebreos. El Viejo Testamento fue escrito la mayor parte en hebreo, poquito en arameo. Entonces nos debe de interesar eso. Y viendo la figura, como les empecé a hablar de principio, de Israel como lo que viene siendo un reloj de Dios o una de las bujías de Dios del tiempo final, nos deben de interesar bastante. Ya les dije que en 1948 fue cuando Israel fue, ¿qué? Reconocido como nación. Entonces, mire, qué bonita esta historia que tengo aquí. Dice, durante casi 2000 años el pueblo judío fue dispersado por la tierra de la dispersión por los 4 esquinas de la tierra, viviendo como ciudadanos de segunda clase en las tierras del exilio. Ay, Señor amado, ¿qué pasó aquí? Se mueve esto. Ok. De segunda clase en tierras del exilio, hablando el idioma de sus cautivos por 2000 años. Fíjese. O sea que no se hablaba el hebreo. Paró de hablarse el hebreo. Ahí lo hablaban ellos poquito, no voy a decir que no, ¿verdad? Por eso se ha mantenido por tantos años. El lenguaje hebreo era un lenguaje hablado, pero no era ya enseñado, ya no estaba, porque siempre estaban controlados por otros países y estaban dispersos también.
Usted ve la historia de Israel y todo lo que les pasó a ellos. Pero, ah, pero ahorita ya ve a Israel, ella habla en hebreo. Ahorita el hebreo es el lenguaje más antiguo del mundo que se habla ahorita. No hay otro lenguaje más antiguo. No importa lo que te digan ahí, que no, que el hindú, que el chino. No, mira, eso no es cierto. El lenguaje más antiguo que se habla ahorita es el hebreo. Pero le voy a dar la aclaración también, ¿verdad? El hebreo moderno no es lo mismo que el hebreo antiguo. Eso hay una explicación que si nos da tiempo hablamos de eso. Ahora, este milagroso evento del cumplimiento de esto es un cumplimiento, hay una de la profecía también, hablando de las profecías. Se dio en 1880, donde otra vez hay la resurrección de la lengua hebrea. Desde ahí, en 1880, volvió a surgir otra vez. Y le dan el nombre a la persona que lo da, ¿verdad? Es una persona que se llama Eliezer Ben Yehudu, así se llama él, ese personaje. Recuerde que le estoy dando información que usted tiene también el acceso a ir al internet a buscarse lo que viene siendo la resurrección de la lengua hebrea. Y ahí le va a dar bastante información. Yo nomás le estoy ayudando para que ahí vaya asimilando. Oh, entonces, mire, es que esta historia nos debe de importar. ¿A qué nos importa la historia de Cristóbal Colón si es una mentira, al final de cuentas? Y eso es lo que enseñan en la escuela, pero es una mentira. Cuentan lo que quieren nada más. Pero bueno, vamos a regresar acá. Entonces, Señor amado, vamos al versículo de Sofonías 3:9, donde dice: en ese tiempo daré a los pueblos labios puros para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Aquí este versículo es una profecía que se habló para un futuro, porque ahí lo dice claramente, en ese tiempo. No está diciendo ahorita o ya, o diría de diferente manera, pero lo está poniendo que va a ser en un tiempo futuro. Entonces es algo profético ahí que se está hablando, que se va a dar en un tiempo, y eso se volvió a dar en este año que les acabo de decir, 1880, la resurrección de la lengua hebrea. Es que eso nos debe de interesar porque al final de cuentas, como les acabo de leer yo el versículo en la Biblia, ¿qué es lo que decía? Donde les abría ahorita la iPad. Estamos en la fiesta, ¿verdad? ¿Cuál fue el versículo que no traje? Y les abrí la iPad. ¿Qué decía? ¿Y qué decía? Te los acabo de dar. Sí, hasta que los gentiles entren, hasta que los paganos, o sea, lleguen a su plenitud, hasta que llegue el tiempo ya de la medida que Dios quiere, que solamente Él sabe, es donde se va a empezar otra vez. Pero mientras Israel ya está reconocido como una nación, y ahorita me parece que ya lleva como 75 años, y me dan el cálculo correctamente del año de 1948 ahorita, ¿cuántos años van? Ahorita me lo dicen, por favor, pero antes no era ni nación. Entonces este versículo que leímos nos debe de preocupar. ¿Qué quiere decir? Pues entonces, si ya Israel ya está formando una nación, ya está abriendo, fíjese, es que Israel ya está como una nación y una potencia. Entonces ellos ya lo que quieren es construir su tercer templo. Hermano, eso nos debe de preocupar. Pero no quiero entrar más en Israel.
Porque ese no es el punto. La enseñanza es otra cosa muy diferente, pero yo le tengo que dar historia para ir entendiendo todo esto, para entender qué tan importante es y cómo es que lo podemos ver de una manera profética que se está dando. Y aparte en la historia misma que nos está marcando cómo han pasado las cosas. Ahora, aquí yo le traigo otra información que le quisiera leer. La resurrección de la lengua hebrea, que había permanecido en el estado latente por casi 2000 años, después de esto vimos el retorno del pueblo judío a la tierra que fluye leche y miel, que fue seguido en 1948 por el establecimiento del Estado independiente judío. Y finalmente en 1967 la liberación de Jerusalén como la capital del Estado. Pero claro que hay ese otro rollo ahí, ¿verdad? Apenas Trump lo reconoció cuando estaba él de presidente como la capital de Jerusalén. De ahí en afuera antes nadie lo había hecho. Ahora, déjame, voy avanzando. Ay, Señor, yo me voy a brincar varias cosas que tengo aquí para tocar esto, otra cosa que tengo aquí que es que nos lleva a considerar básicamente lo que es las Biblias. Las Biblias que nos deben de interesar. Ya les dije al principio que la Biblia fue compuesta por arameo, hebreo y griego. Al menos que usted tenga una claridad de esos lenguajes, entonces puede leer los originales. De ahí en afuera va a tener que leer una traducción. Pero la traducción que se hizo más primera que la King James, que mucha gente afirma, no es esa, sino que se llama la Septuaginta. Esa fue la primera traducción que se hizo, pero fue hecha del griego al hebreo. No fue hecha del hebreo al griego o así. No, fue hecha del griego al hebreo para que ellos entendieran el mensaje de Dios. El Nuevo Testamento, obviamente. Pero ellos no aceptaban. No lo aceptaban hasta la fecha más. Pero esa fue la primera traducción. De ahí se hizo también las otras traducciones de la Septuaginta del hebreo al inglés y todo eso. Pero primeramente se hizo con esa intención. Pero eso que nos tiene que importar a nosotros, ¿verdad? No estamos pensando ya ahorita a esas alturas. ¿Qué tanta información, pastor? ¿En qué? Pues no voy a alcanzar a llegar, mire. Voy a dejarlo con este versículo porque el tiempo se me ha ido. Lo voy a dejar con este versículo. Pero antes de que le dé este versículo, les quiero decir una cosa. Todo esto, hermano, que estamos hablando aquí, es una revelación. Una revelación que no le va a importar al carnal. Una revelación que no le va a importar para nada al que está en otro mundo. Al que está en la fiesta, al que está en lo espiritual, le va a interesar. Y en pocas palabras, hemos enseñado el tabernáculo de Moisés. ¿Y a quién se le enseña, a quién se le habla los misterios? ¿Quién se acuerda? Eso fue doctrina básica también. ¿Mande? Conforme el tabernáculo de Moisés, del lugar santísimo, lugar santo y el atrio, ¿a quién se le enseñan los misterios? A los del lugar santo. Se hablan, se platican. Que viene siendo, el atrio es los oyentes y los creyentes. En el lugar santo son los, ¿qué? Los discípulos y los siervos. Y después, no, pero es que no, es que me están dando puros nombres que yo no hemos enseñado así. El tabernáculo de Moisés lo hemos puesto bien claro. Al amigo. ¿Y a quién más? No, ya aquí parece ya
Me están adivinando aquí nada más. Bueno, ahí para que veamos la necesidad que tenemos de estar viendo lo que aprendemos. Porque se trata de tener una claridad. Por eso nos esforzamos, por eso damos el tiempo a hablar, a platicar. El tabernáculo de Moisés, debemos de tenerlo bien claro. Porque nosotros lo usamos a cada rato. Yo lo uso cada rato aquí en las enseñanzas. Entonces ya casi hasta me ponen a pensar, ¿me estarán entendiendo? Pero mire, déjenle, voy a leer este último versículo que dice en Apocalipsis 22:13, ya con este me despido porque el tiempo se me ha ido. Dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Aquí nos está hablando claramente de un principio y de un fin. El alfa y la omega. Pero ¿cómo dijimos que estaba escrito el Nuevo Testamento? En griego. Entonces aquí está hablando obviamente en el lenguaje griego, que Él es el principio y que Él es el fin. Y esto es para tener nosotros aquí varias cosas bien sentadas. En primer lugar, el lenguaje griego y su cultura, ¿a qué nos llevan a considerar? Si lo analizamos todo por completo, ¿qué es lo que puede agarrar usted de ahí? Déjele ayudo, que eran gente bien inteligente. Si usted se mete a las cosas que son griegas, se va a dar cuenta, porque todo está influenciado de ahí. La mayor parte de las cosas, son gente bien inteligente. Pero aquí este versículo nos está diciendo que el Señor Jesús, que Él está encima del alfa y el omega. Que Él es el principio y el fin. O sea que, sí, la literatura griega es muy impresionante, porque hasta el día de hoy nos influye a nosotros en varias cosas. No voy a empezar a hablar de eso, porque ese no es el tema. Sino que nosotros debemos de entender que el Señor Jesús, a través de su palabra, sobrepasa eso. Porque fíjense que hay personas que tienen en alta estima ciertas filosofías o lenguajes encima de las cosas de Dios. Hasta unos cristianos. Como dijo tal persona, el sabio, no sé qué. Oye, espérame. El Señor Jesús es el alfa y omega. No hay nada mejor que Él. No hay ni una sabiduría que sea más alta que la palabra de Dios. La palabra de Dios está sobre todo. Mire, ya por cuestión del tiempo, ya aquí voy a quedarme, nomás dándole una última información. El alfabeto griego tiene 24 letras. El hebreo tiene ¿cuántas? Le he mencionado. 22. ¿Cuántas tiene el americano? Ay, no me estás dando allá está soplando, nadie no me está contestando. Es que mire, hasta eso debíamos de tener claro, ¿no? Porque todos fuimos a la escuela aquí. Bueno, ahí lo voy a dejar. Hermanita, si puede venir por favor, ahí le seguimos la siguiente semana, si Dios permite, si Dios quiere. Recordémonos que esto es una enseñanza pues doctrinal, de estudio, para llenarnos de conocimiento. No nomás de conocimiento, sino también de entendimiento para poder vivir para Dios. Claro que pues el tiempo no alcanza para estar platicando, si no aquí lo estuviera yo como 2 horas, hermano, y se me iba a dormir y ya no me iba a entender ni papa, iba a decir, pastor, así no, ¿verdad? Y no son las cosas así, hermanos. Vamos comiendo despacito como vayamos pudiendo. Lo que yo sí le puedo decir es que el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Y la razón de esta enseñanza, hermano, es para que nosotros llegamos a aprender, es tener este conocimiento y entendimiento para vivirlo, aplicarlo en nuestras vidas,
y que nosotros podamos ser bendecidos a través de esto en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, hermano, en lo que viene siendo el alefato hebreo, que tiene una gran representación en nuestras vidas, en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento. En Apocalipsis ni se diga, ahí lo dice bien claro. Pero cuando Dios permita, en la siguiente reunión, si Dios permite, hablaremos más. Por ahorita le vamos a rogar a Dios que nos ayude con su palabra, con su bendita palabra, que nos ministre, que nos toque y que nos ayude a entender lo que exponemos aquí cada día. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Por favor, Señor, ayuda a tu pueblo, ayúdanos a nosotros cada día más, Señor, para poder vivir para ti, para poder conocerte más y más, Señor, a esa venida tan cerca que está, Señor, y a veces nosotros pareciera que estamos dormidos.